¿Son los adventistas sectarios por creer que el arcángel Miguel y Jesús son lo mismo? Tal vez estoy viendo esto mal. Tal vez no haya suficiente evidencia para demostrar quién es realmente Michael. Tal vez sea una locura pensar que Dios se manifieste como un hombre y como un ángel. Si esto está mal, entonces la cosmovisión del gran conflicto cae, y tal vez eso signifique que el adventismo del séptimo día cae con ella. Pero si es correcto que el arcángel Miguel y Jesús son uno en el mismo, entonces tal vez el adventismo del séptimo día pueda mantenerse en pie, y la gente pueda tachar todo el asunto del arcángel Miguel de la lista de culto. Así que tratemos de averiguarlo hoy. Cuando era niño, el nombre Michael se asociaba con la grandeza. Michael Tyson, también conocido como Mike Tyson, era el mejor boxeador del mundo en ese momento. Michael Jackson fue ampliamente reconocido como el mejor bailarín y el mejor intérprete, vendiendo decenas de millones de discos. Y Michael Jordan fue ampliamente reconocido como el mejor jugador de baloncesto del mundo. Hasta el día de hoy, se le llama simplemente MJ. Pero, ¿es posible que haya otro Miguel que sea más grande que todos esos Migueles? ¿Es posible que haya un MJ celestial que sea más grande que los MJ terrenales? ¿Y es posible que su nombre sea Miguel Jesús? Lo que nos lleva a nuestra pregunta, ¿es Jesús Miguel, y es Miguel Jesús? Y por Miguel, estoy hablando del arcángel. La respuesta a esta pregunta es sencilla. Sí. Miguel es Jesús y Jesús es Miguel. En este momento, tal vez haya algunos gritando a la pantalla y diciendo, blasfemia, ¿lo ves? Te lo dije. Son una secta. Jesús es Dios. No puede ser un ángel. Bueno, antes de que te enojes y publiques en la sección de comentarios, quiero hacerte una pregunta. ¿Puede Dios hacerse hombre? Y si Dios puede manifestarse como hombre, como ser humano, ¿es posible que también pueda manifestarse como ángel? La respuesta a esa pregunta también es sí. Y como dicen los jóvenes, tengo los recibos para demostrarlo. ¿Y qué dicen ustedes que hacemos esto sin ninguna cita del espíritu de profecía otra vez? De esa manera, nadie puede decir que Elena de White inventó esto. Vamos a averiguar en la Biblia si Dios puede manifestarse como un ángel y lo hizo, y vamos a averiguar si el arcángel Miguel es el mismo ser que el Hijo de Dios que conocemos como Jesús. Así que sin más demora, entremos de lleno, comenzando con el capítulo 22 de Génesis. En este capítulo, Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, su hijo. Y mientras levantaba el cuchillo para realizar el sacrificio, la Biblia dice que el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios. Mira, no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. ¿Lo pillaste? La Biblia dice que el ángel del Señor llamó a Abraham, y luego dice que Abraham no me negó a su hijo. Pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el yo? Bueno, Génesis 22, versículo 1 es donde descubrimos que Dios es el que le dijo a Abraham que hiciera esto. Eso significa que el yo debe ser Dios. ¿De acuerdo? Sigamos con el siguiente recibo con Jacob. En Génesis 31, versículo 11, Jacob está hablando y dice, entonces en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo le respondí que sí, aquí estoy. El ángel le dijo, mira hacia arriba, porque he visto cómo te ha tratado Labán. Yo soy el Dios que se os apareció en Betel. Aquí está el ángel de Dios o el ángel del Señor apareciendo de nuevo, y este ángel dice, yo soy el Dios de Betel. O en otras palabras, este ángel está diciendo que Él es Dios. Sigamos. El siguiente recibo se encuentra en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés ve la zarza ardiente. En el versículo 2 dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de la niebla de una zarza, y miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y fíjense en lo que dice aquí. Y cuando el Señor vio que se había desviado para ver, Dios lo llamó desde la niebla de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, aquí estoy. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés ocultó su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Este fue el Dios que se le apareció a Moisés, e identificó a Dios primero al decir que el ángel del Señor se apareció. Ahora, pasemos al siguiente recibo. En el capítulo 6 de Jueces, vemos a Gedeón y el ángel del Señor hace otra aparición y dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre valiente y valiente. Y Gedeón le dijo, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué, pues, nos ha sucedido todo esto? Y mirándolo el Señor, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
¿No te he enviado yo? Pregunta, ¿quién envió a Gedeón? No era un ángel normal. Era el Señor. De nuevo, sigamos. Aquí está el recibo final del ángel del Señor visto por Manoa, el padre de Sansón y su esposa. Esta historia se encuentra en Jueces 13. Y una vez más, vemos la frase del día. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, He aquí, ahora eres estéril y no das a luz, sino que concebirás y darás a luz un hijo. Entonces aparece el ángel del Señor, y les dice que van a tener un hijo. Más adelante en el capítulo, dice que Manoa y su esposa hicieron un sacrificio. Y después de que el sacrificio se completó, esto sucedió. Porque aconteció que cuando la llama subió hacia el cielo desde fuera del altar, el ángel del Señor subió en la llama del altar, y Manoa y su mujer lo miraron, y se postraron rostro en tierra. Y en el versículo 22, dice que Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. En otras palabras, se dieron cuenta de que este ángel con el que estaban interactuando era Dios. Abraham, Jacob, Moisés, Gedeón, Manoa y su esposa, todos visitados por el ángel del Señor, y cada vez que el ángel del Señor es identificado como Dios o el Señor. Ahora que sabemos que Dios claramente eligió manifestarse como un ángel varias veces, creo que tenemos suficiente evidencia para mostrar que Jesús pudo haberse manifestado como un ángel, pero eso no es suficiente. Tenemos que ver un poco más. Necesitamos ver algo de claridad sobre Michael específicamente. La pregunta pide ser respondida. ¿Es posible que fuera Dios el Hijo quien se manifestara como este ángel, y este ángel sea Miguel? Además de las referencias en los libros de Números, Crónicas y Esdras, cuando el nombre Miguel aparece en la genealogía, hay 4 capítulos en la Biblia, en los que vemos la aparición del nombre Miguel. Daniel capítulos 10 y 12, Judas versículo 9 y Apocalipsis 12 versículo 7. De esos versículos, Judas va a ser nuestro versículo central. Este texto es muy especial porque tiene tentáculos y conexiones que podemos hacer con el resto de la Biblia para descubrir quién es realmente Miguel. En Judas capítulo 1 versículo 9, dice, sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendió con el diablo, disputó sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar contra él una acusación injuriosa, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo es muy importante porque nos dice 3 cosas clave. Número 1. Miguel no es un arcángel, sino el arcángel. Número 2. Nos dice que Miguel contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés, lo que indica claramente que una resurrección de Moisés estaba a punto de tener lugar, y Satanás tenía un problema con eso. Número 3. El diablo es el que contiende con Miguel, y Miguel no responde con acusaciones, sino que simplemente dice, el Señor te reprenda. Así que tenemos estas 3 cosas, el término el arcángel, la contención con Satanás acerca de la resurrección, y Satanás siendo reprendido por Miguel. Así que comencemos con el título de arcángel. Este título arcángel es una combinación de 2 palabras en el griego, arco, que significa jefe, y ángelos, de donde obtenemos la palabra ángel, que significa un mensajero, uno que es enviado, un ángel y un mensajero de Dios. Además de esto, el nombre Miguel significa quién es como Dios. Y si tomas las 3 palabras hebreas que componen el nombre Miguel, también puede significar quién es Dios. Así que decir el arcángel Miguel es también como decir el jefe de los ángeles que es como Dios, o el jefe de los ángeles que es Dios. Ese término arcángel solo se encuentra 2 veces en la Biblia. Una ya leemos de Judas y la otra se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta. ¿Notaste algo similar a lo que se encontró en el libro de Judas con respecto al arcángel? Espero que lo hayas pillado. Y si no lo hiciste, déjame decirte. El arcángel Miguel estaba contendiendo acerca de la resurrección de Moisés en Judas versículo 9. Y ahí mismo, en 1 Tesalonicenses, cuando habla de la resurrección de los justos, dice que el Señor mismo desciende con un grito y con la voz del arcángel. Así que Miguel y la voz del arcángel están relacionados con la resurrección. Esta resurrección de los justos también se destaca en Daniel 12 versículos 12. Y lo adivinaste, Michael también está allí. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está con los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hay nación, aún hasta ese mismo tiempo. Y en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna,
y otros para vergüenza y desprecio eterno. En Judas, Miguel es identificado como el arcángel. Y en Daniel 12 versículo 1, Miguel es identificado como el gran príncipe. Ambos están involucrados en la resurrección de los muertos. Y si no lo entendiste, el nombre príncipe indica que también hay un rey, y un príncipe es el hijo de un rey, y Dios el Padre es un rey, y Dios el Padre también tiene un hijo, lo que haría de Jesús un príncipe. Y Daniel dijo que cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban en el horno de fuego, había 4 hombres sueltos que caminaban en la niebla del fuego, y no tenían daño, y la forma del cuarto era como la del Hijo de Dios. Y para llevar esto más lejos al hablar del príncipe y del Hijo de Dios, Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Así que ahí lo tienes. Miguel es el gran príncipe, y sabemos que Jesús es el príncipe de paz y el Hijo de Dios. Creo que estamos viendo un patrón aquí, pero tengamos eso en mente y volvamos a la resurrección. De acuerdo con Daniel 12, es el gran príncipe, el hijo del rey, y ahora creo que podemos decir con seguridad que el Hijo de Dios está allí para llamar a los que duermen en el polvo de la tierra a volver a la vida. O en otras palabras, esta es la resurrección de los muertos, ya que el Génesis nos dice que los que mueren regresan al polvo. Entonces, el Señor mismo desciende con la voz del arcángel, y Miguel es el arcángel, y Miguel es el que resucita a los muertos en el libro de Daniel, y como estamos a punto de ver, solo Dios tiene el poder de llamar a los muertos a la vida. Creo que esta imagen debería estar aclarada. Vemos este poder de resurrección en Juan capítulo 11 cuando Jesús está a punto de llamar a Lázaro de la tumba. Como la gente está dudando de su poder y de su divinidad, él hace una declaración que debería acabar con este argumento en contra de que Miguel y Jesús son uno en el mismo. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo viste? Jesús es la resurrección porque Jesús es Dios. Jesús es Dios sin principio ni fin, el Alfa y la Omega, el primero y el último, que se rebajó a sí mismo para hacerse hombre, sin embargo, mantiene todo su poder como Dios eterno. Y ya vimos que Miguel es responsable de la resurrección en Daniel capítulo 12. Y también vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que la resurrección se hace con la voz del arcángel. Es esta voz, la voz de Jesús, la que devolvió la vida a Lázaro cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Es la voz del Señor Jesús la que es la voz del arcángel, y Miguel es el arcángel. Lo que significa que Miguel es otro nombre para Jesús. Y esto debería ser evidente porque, como ya vimos, Miguel simplemente significa uno que es como Dios, porque Miguel es Dios, no solo otro ángel. Este mismo arcángel Miguel en Judas capítulo 1 versículo 9 que le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, es el mismo ángel del Señor de Zacarías capítulo 3 que una vez más está lidiando con las acusaciones de Satanás. Dice, y él me mostró a Josué el sumo sacerdote parado delante del ángel del Señor, y a Satanás parado a su diestra para resistirle. Y el Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es esta una marca sacada del fuego? Este es un escenario similar al que vimos en Judas versículo 9. Satanás está allí con sus acusaciones y el ángel del Señor está allí con las palabras exactas que el arcángel Miguel dice en Judas versículo 9. Simplemente, que el Señor te reprenda. Este no es un ángel del Señor. Este es el ángel del Señor, o podríamos decir el arcángel del Señor. Creo que la evidencia es clara. Miguel es, de hecho, otro nombre para Jesús en su forma angélica, y fue una forma que él seleccionó voluntariamente para manifestarse a sí mismo como a los ángeles, y a los hombres antes de elegir manifestarse en la carne. Jesús es el Mesías, el príncipe mencionado en Daniel versículo 25, y es Miguel, el gran príncipe mencionado en Daniel 12. Jesús es también el príncipe del pacto mencionado en Daniel las 11 y 22. Y no solo es el príncipe del pacto, sino que es el mensajero o el ángel del pacto mencionado en Malaquías capítulo 3 versículo 1, porque la palabra hebrea para mensajero es melá, que significa mensajero, representante, o lo adivinaste, ángel. Espero que estés viendo todas estas conexiones. Hemos visto que el ángel del Señor es Dios.
Hemos visto que Jesús es la resurrección, y que despierta a los muertos con la voz del arcángel. Descubrimos que Michael despierta a los muertos. Descubrimos que Jesús es el príncipe, y que Miguel es también el gran príncipe. Hemos visto que el Mesías es el príncipe del pacto, y también hemos visto que el mensajero o el ángel del pacto señala al Mesías. Y quizás lo más importante, hemos visto que no es una locura o un culto creer que Jesús y Miguel son lo mismo. Eres libre de estar en desacuerdo. Pero que alguien insinúe con toda esta evidencia que creer que esto es una locura o una secta, en mi humilde opinión, es intelectualmente deshonesto. Quiero animarte a que estudies este tema por ti mismo. Mira los versículos por ti mismo. Encuentra más versículos porque hay más. Mírate a ti mismo y pídele al Espíritu Santo que te muestre si esto es verdad. Lo he hecho, y estoy convencido de que no es un culto creer que Miguel y Jesús son uno y el mismo. Y para solidificar esta verdad, quiero terminar con estos versículos de Filipenses capítulo 2. Dice, haya, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó robo ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Hace unos 2000 años, Dios el Hijo se humilló a sí mismo, y se manifestó en la carne como hombre. Y creo que está claro que antes de que Él hiciera esto, Él se manifestó a sí mismo como Miguel, el arcángel y el ángel del Señor a Abraham, Jacob, Moisés, Gedeón, Manoa y su esposa. Porque Jesús es Dios, se puede hacer y hará lo que desee para ministrar a su creación. Estoy agradecido de que Dios el Hijo se manifestó a los ángeles como Miguel. El hecho de que Dios se manifieste como un ángel no significa que sea un ser creado y de ninguna manera disminuye su divinidad. Al igual que el hecho de que Dios el Hijo se manifieste como hombre no significa que Jesús sea un ser creado con una divinidad disminuida. Estoy agradecido de que Dios el Hijo se haya manifestado a los patriarcas como el ángel del Señor para ministrarles y animarlos. Y estoy muy agradecido por el hecho de que Él eligió manifestarse en la carne y morir por mis pecados. Y espero que tú sientas lo mismo. Dios los bendiga y rezo para que regresen mientras hablamos de por qué Satanás comenzó una guerra con el MJ más grande que existe, Miguel Jesús. Espero volver a verte. Dios los bendiga.